Quevedo. Quevedo fue uno de los primeros en llamar la atención sobre el fenómeno de la leyenda negra y en defender a España de las acusaciones injustas que se vertían en su contra. Su obra España defendida es un ejemplo temprano de la lucha contra los estereotipos negativos que han perseguido a la nación española a lo largo de la historia. La leyenda negra se refiere a un conjunto de estereotipos y prejuicios negativos sobre España y los españoles, que se difundieron principalmente en Europa durante los siglos XVI y XVII. Esta imagen negativa se propagó a través de obras literarias y crónicas que denigraban la cultura, la religión, la política y la moral españolas. Francisco de Quevedo, reconocido escritor del siglo de oro español, fue uno de los primeros en abordar este tema en su obra España defendida, publicada en 1604. En este libro, Quevedo se muestra como un ferviente defensor de España y critica las acusaciones infundadas que se vertían sobre su país. Denuncia la manipulación y exageración de los hechos por parte de los enemigos de España, especialmente de otras potencias europeas como Inglaterra y Holanda, países que competían con España por el dominio de los mares y las colonias. Además, Quevedo defiende la historia común de España con otras naciones europeas, destacando la importancia de la colaboración y el respeto mutuo entre los pueblos. En este sentido, invita a superar las diferencias y a trabajar juntos en pos del progreso y el bienestar de toda la humanidad. Quevedo argumenta que la leyenda negra se basa en falsedades y prejuicios injustos, y defiende el honor y la grandeza de España. Además, destaca las contribuciones de su país a la cultura, la ciencia, las artes y la religión, refutando así los ataques que se lanzaban en su contra. Julián Juderías. Según Juderías, las raíces del antihispanismo deben buscarse en lo que él llamó la tradición protestante. A partir de la revuelta de los Países Bajos en el siglo XVI, documentos como la Apología de Guillermo de Orán y las Relaciones de Antonio Pérez pintaron a España como cruel opresora, cuyo enorme poderío estaba al servicio de la causa de la ignorancia y la superstición. Aunque estas dos obras tenían por objeto desacreditar a Felipe II antes que a España, y a pesar de que Juderías no citó otros ejemplos, su argumento era válido. Durante los siglos XVI y XVII, los esfuerzos de España como paladín del catolicismo le valieron al país el odio imperecedero de los protestantes en toda Europa. La cantidad de material antiespañol que surgió de las prensas de la Europa protestante durante este periodo fue asombrosa y se vio complementada por aquellos que, aunque favorables a la contrarreforma, veían con desconfianza el poderío de España y su tendencia a intervenir en los asuntos de Francia e Italia. Es importante destacar que esta hostilidad hacia España ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentada por las rivalidades políticas y religiosas de la época. Incluso aquellos que estudian la historia de España, los hispanistas, pueden pasar por alto la intensidad del antihispanismo en Europa. La imagen de España como opresora y promulgadora de la ignorancia y la superstición ha perdurado en diferentes formas a lo largo de los siglos, alimentando prejuicios y estereotipos que aún persisten en la actualidad. Juderías concluyó su volumen acusando a ciertos historiadores de su época, en especial a Lea, Pirene y Matli, de antihispanismo, y haciendo notar la influencia de la guerra hispano-norteamericana para llevar la leyenda negra a los Estados Unidos. El fraile dominico Bartolomé de las Casas. El apóstol de los indios. Su brevísima relación de la destrucción de las Indias ha sido ampliamente celebrada como piedra angular de la leyenda negra. Las acusaciones de las Casas contra la violencia y la crueldad de los españoles en las Indias resonaron en todo el mundo y contribuyeron a la creación de la leyenda negra, la cual pintaba a España como un país brutal y despiadado. Sin embargo, la ironía de que las Casas fuera español le dio aún más credibilidad a sus acusaciones. La traducción de su obra en inglés y su influencia en la literatura inglesa demuestran la importancia y relevancia de las Casas en la historia de las Américas. A pesar de las críticas y controversias que ha generado, su obra sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Las Casas dejó un legado duradero en la historia de las relaciones entre los colonizadores europeos y los pueblos indígenas de América. La influencia de las Casas se puede encontrar en una variedad de escritos ingleses, y las versiones de su obra nunca han carecido de compradores. En 1898, se imprimió en Nueva York una traducción bastante caprichosa de su texto como propaganda para la guerra hispano-norteamericana. Sin embargo,
El mundo de habla inglesa ya estaba al tanto de su contenido desde la publicación de The Spanish Colony, or Brief Chronicle of the Acts and Gestes of the Spaniards in the West Indies, la colonia española, o breve crónica de los actos y gestas de los españoles en las Indias Occidentales, en 1583. Menos de un año después, Richard Hakluyt se refirió a ella en su obra Discourse Concerning Western Planting, discurso acerca de la plantación occidental, siendo así el primero de los muchos escritores ingleses que la utilizaron con diversos fines. Inicialmente, Las Casas participó en la explotación de los indígenas, pero luego cambió de opinión influenciado por los sermones de Montesinos, llegando a considerar esta práctica como inmoral y contraproducente. A partir de entonces, Las Casas se convirtió en un defensor de los derechos de los indígenas, luchando activamente contra los abusos de los españoles en las Indias, especialmente el sistema de encomiendas. Se convirtió en una figura destacada en la defensa de los derechos de los indígenas y se le conoce como el apóstol de los indios. Los relatos de viajeros ingleses. Relatos de viajeros ingleses y otros textos influyeron en la percepción de la Inquisición española en la época isabelina. Dos fuentes importantes fueron el libro A Discovery y Plaine Declaration of Sundry Subtle Practices of the Holy Inquisition of Spain, atribuido a Reginaldus Gonsalvius Montanus, y el Book of Martyrs de John Foxe. Estas obras, junto con los relatos de marinos ingleses e historiadores holandeses, proporcionaron a los británicos la mayoría de sus conocimientos sobre la Inquisición. A pesar de su parcialidad y falta de completitud, estos textos crearon una imagen coherente de la institución, que inevitablemente influenció la percepción inglesa de la religión y el carácter españoles. El 5 de noviembre de 1560, el mercader inglés Nicholas Burton fue visitado por un familiar de la Inquisición que lo mantuvo ocupado hablando de asuntos comerciales hasta que un alguacil llegó para arrestarlo. Tras ser interrogado sobre sus bienes en lugar de su fe, fue encarcelado sin ninguna acusación durante 14 días en la cárcel común. Posteriormente, fue transferido a Sevilla, donde fue quemado el 20 de diciembre. Foxe denunció este incidente para evidenciar la dura y avariciosa conducta de los inquisidores católicos en España, quienes utilizaban la religión como pretexto para obtener beneficios económicos a expensas de los demás. Sin embargo, el mismo Foxe reconoció indirectamente que podría haber más detrás de este caso en particular. Al parecer, mientras estaba en la cárcel de Cádiz, Burton empezó a predicar el Evangelio y logró convertir a varios de sus compañeros de prisión al protestantismo. Esto sugiere que los inquisidores no solo estaban interesados en obtener riquezas, sino que también buscaban suprimir cualquier tipo de disidencia religiosa. A pesar de la aparente contradicción, si su único objetivo hubiese sido el lucro, los inquisidores habrían tenido suerte al capturar a un hombre que resultó ser no solo rico, sino también hereje. A pesar de que el ejemplo presentado por Foxe dejaba algo que desear, logró tocar un nervio sensible. La Inquisición era conocida por sus frecuentes confiscaciones, por lo que no sorprendió a nadie cuando otro mercader, John Fronton, perdió sus bienes por omitir la letra S, al rezar el Ave María. Estos dos casos fueron famosos, registrados no solo por Foxe, sino también por Montano y Hakluyt. Sin embargo, la historia más impactante fue contada por Sir Walter Raleigh, quien descubrió a unos españoles a punto de confiscar los bienes de un tal Fleming. Cuando este hombre protestó, afirmando ser un buen católico, los españoles declararon que, aunque no ponían en duda su fe, sus bienes eran considerados herejes y sujetos a confiscación. La rebelión de los Países Bajos. La larga y terrible lucha por la independencia tuvo tenido un efecto enorme en la opinión pública inglesa. Incluso hoy en día, muchos la consideran como uno de los grandes hitos de la historia humana, una confrontación elemental entre lo bueno, lo verdadero y lo liberal, y los poderes de las tinieblas, la intolerancia y la superstición. Sin embargo, es importante recalcar que esta impresión es increíblemente ingenua. La interpretación del poder de las tinieblas como España ha causado sufrimiento no solo a España misma, sino también a la historiografía europea. Tradicionalmente, se ha atribuido a historiadores del siglo XIX como Matley y Bacuizen van den Brink los excesos de la escuela protestante liberal, pero sus obras simplemente reflejan los escritos del siglo XVI que estaban más al alcance de sus manos. Memorias, crónicas y libelos de escritores holandeses e ingleses de la época. La disponibilidad de estas crónicas para los lectores isabelinos
en comparación con las menos accesibles versiones españolas, explica en gran medida los orígenes de la leyenda negra. En la Inglaterra isabelina, a pesar de que los nexos entre hombres de opiniones similares eran más débiles que en la actualidad, existió un partido puritano. Personajes como Walsingham, Leicester y Sir Philip Sidney eran sus principales representantes en las altas esferas, extendiendo su influencia a través de la City, el Parlamento y hasta llegar a predicadores y libelistas. Aunque no existían manifiestos ni células de partido, sus conexiones políticas se basaban en la prudencia o un apego casi feudal. A pesar de la ausencia de partidos registrados, había en Inglaterra quienes se alineaban con las doctrinas de Juan Calvino, afines a sus correligionarios de los Países Bajos, y deseaban hacer oír sus voces. Fueron estos hombres, o aquellos a quienes ellos apoyaban, los que participaron en la historia de la revuelta en los Países Bajos. Muchas de las obras que llegaron a las librerías inglesas eran traducciones de originales flamencos y franceses, la mayoría de las cuales parecen ser obra de calvinistas. Aunque la independencia flamenca no puede atribuirse completamente a estos rigurosos sectarios, es innegable que fueron sus miembros más vehementes y elocuentes. Su enfoque principal era la rebelión en términos morales, y promovieron esta visión en sus escritos. Cuando Guillermo el Taciturno, con su habilidad para la crítica, se unió a su causa, España fue la principal destinataria de sus ataques a través de la palabra impresa. España tuvo que asumir la responsabilidad por todos los trágicos eventos que tuvieron lugar en los Países Bajos, entre 1565 y 1608. Los escritores flamencos e ingleses optaron por considerar a la Inquisición como la principal causa de las dificultades, aunque ocasionalmente ofrecían otras explicaciones. Jacopo Bereiden, quien escribió al final de esta turbulenta época, señaló que la raíz del problema radicaba en el amplio y profundo abismo de ambición y odio españoles hacia nuestra nación, que ha tomado por completo el control del alma de Felipe y todos los españoles. Durante los siglos posteriores, la culpa recaería en los sanguinarios españoles y en su rey. Apologistas como Bereiden encontrarían conveniente esta situación, ya que les permitiría argumentar que Felipe tenía todos los atributos de un tirano, y por lo tanto, sus súbditos ya no estaban obligados a obedecerle. Sin embargo, al principio prevaleció un argumento más tradicional. Dado que la posición del rey en una sociedad jerárquica era intocable, Guillermo de Orange, el primer y más importante de los apologistas rebeldes, declaró que su queja era en realidad contra los consejeros venales que habían confundido al rey. El principal entre ellos era el famoso duque de Alba. Enviar a Alba a los Países Bajos probablemente fue un grave error. Austero e inflexible, considerado el soldado más grande de su generación, veía a los flamencos como simples rebeldes y a su país como una provincia que debía ser conquistada y gobernada. Con la ayuda de un poderoso ejército de veteranos, pudo implementar sus ideas con gran eficacia, lo que llevó a que su nombre se convirtiera en sinónimo de severidad y sus acciones generaran indignación entre libelistas e historiadores. Alba hizo prácticamente imposible cualquier intento de reconciliación entre Felipe y sus súbditos flamencos, y las versiones populares de sus métodos se convirtieron en el principal elemento de la leyenda negra. El asesinato del príncipe de Orange. Guillermo, como líder principal de la rebelión en los Países Bajos, era conocido por sus proclamas y tratados vehementes, siendo el más famoso su apología. Además de esta obra importante, también escribió otros documentos como su súplica a la Regia Majestad de España, publicada en Inglaterra en 1573. En esta súplica, Guillermo mantuvo la ficción de que la revuelta no estaba dirigida contra el rey Felipe, sino contra el duque de Alba, pidiendo su destitución por considerarlo una amenaza para los intereses del rey. A pesar de esta consideración al monarca, Guillermo criticó a los funcionarios españoles por su envidia, malicia, avaricia y prodigalidad, acusándolos de haber arruinado el país. Además, atacó la moral de los soldados españoles, mencionando casos de violaciones a mujeres y asesinatos a mujeres embarazadas. Guillermo sabía que provocar la rabia popular con historias de violencia y depravación de soldados era una estrategia eficaz en la propaganda. Guillermo era considerado en Inglaterra como el líder espiritual de la resistencia flamenca, gracias a su habilidad para narrar con maestría. Su muerte a manos de un asesino mercenario vendido a España en su propio palacio parecía un desastre para la causa. Sin embargo,
La noticia que llegó a Inglaterra no provocó la indignación esperada. El autor del informe mencionaba que el asesino confesó haber actuado por órdenes del príncipe de Parma y otros príncipes a cambio de una suma de dinero. Sorprendentemente, no se hizo mención de que el propio Felipe había ofrecido una recompensa por la cabeza de Guillermo. El asesinato de Guillermo fue el punto de partida de una serie de acontecimientos que obligaron a Inglaterra a reconsiderar su posición frente a los Países Bajos. Isabel, consciente de la importancia estratégica de los Países Bajos como bastión de España en el norte y preocupada por la falta de consideración de España hacia los intereses comerciales de Inglaterra en ese importante mercado, había estado enviando voluntarios y ayuda financiera a través del canal durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora se hacía necesaria una intervención más directa. A principios de octubre, llegaron las primeras tropas inglesas a los Países Bajos, y en diciembre se unió el conde de Leicester. Isabel, siempre atenta a la opinión pública, emitió una declaración explicando las razones que la llevaban a brindar ayuda en la defensa del pueblo oprimido y afligido en los Países Bajos. Este cambio en la política exterior de Inglaterra hacia los Países Bajos marcó un nuevo capítulo en las relaciones entre las potencias europeas y tuvo importantes implicaciones en el escenario político y militar de la época. Isabel mantuvo la creencia de que un rey no podría cometer injusticias, al igual que Orange. Sin embargo, se quejaba de que los consejeros de Felipe la habían llevado a nombrar a líderes más expertos en la guerra que en el gobierno pacífico, algunos de los cuales disfrutaban de la violencia, siendo designados como principales gobernadores en los Países Bajos en contra de las leyes y costumbres locales. De esta manera, la corona confirmaba oficialmente el antihispanismo inglés, culpando a los consejeros españoles de enviar tiranos sanguinarios que permitieron que la brutal soldadesca española saqueara los campos pacíficos de los Países Bajos. Esta declaración, difundida en el extranjero en folletos y obras literarias, Olinset, Camden y Baker, confirmó las sospechas de los ingleses sobre la actitud española. En 1599 apareció una obra cuyo objetivo era resumir todas las características de los españoles, según lo que habían demostrado durante su estancia en los Países Bajos. A pesar de estar mal escrita por alguien que probablemente fue un hostelero en algún momento, esta obra contiene en su esencia la mayor parte de la madura leyenda negra de forma resumida, y resume lo que el lector inglés debía creer si había leído la literatura de la rebelión. Ninguna de las varias historias de la rebelión escritas por españoles circuló en Inglaterra. Quizá Felipe consideró que sus razones eran tan obvias que no necesitaban defensa. Según las normas jurídicas y morales de la época, esto era cierto, y las atrocidades cometidas en su nombre no eran mucho peores que las habituales en las guerras del siglo XVI. Sin embargo, uno podría pensar que la respuesta es más simple. Si no hubiera habido un acuerdo de opinión entre ciertos ingleses poderosos y el elemento más elocuente de la política flamenca, la historia de la rebelión podría haber sido narrada de manera diferente. Isabel I de Inglaterra. En 1558, al ascender Isabel al trono, Inglaterra ya se encontraba rezagada en la carrera por un imperio. 2 generaciones habían pasado desde que España y Portugal se dividieran entre ellas el mundo no europeo, y los esfuerzos por aumentar la prosperidad inglesa solo podían realizarse a costa de ellas. Entre las dos, España destacaba como la rival más importante, por diversas razones. Los ingleses se sintieron atraídos por la relativa proximidad y la fabulosa riqueza de las posesiones españolas en América, lo que despertó su ambición. Al mismo tiempo, la negativa de España a comerciar con extranjeros y las grandiosas posibilidades territoriales les causó furor y envidia. Por tanto, era inevitable que los ingleses intentaran romper el monopolio español, y que España se opusiera firmemente a estos intentos. Nuevas aportaciones a la leyenda negra eran inevitables, debido a que España afirmaba su derecho sobre las tierras más allá del meridiano 46 oeste, según una bula papal y el Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, los viajes de los ingleses a esta zona eran considerados ilegales, ya que los puertos americanos españoles estaban cerrados irrevocablemente al comercio inglés. Durante los primeros 30 años de su reinado, Isabel I mantuvo una postura de evitar conflictos abiertos, por lo que los ingleses que visitaban América lo hacían de manera no oficial,
aunque a veces con el respaldo encubierto del gobierno. Sin embargo, gracias a la astucia de los marineros, lograron evitar ser capturados y juzgados como piratas por una nación que se esforzaba por proteger sus extensas posesiones de intrusiones extranjeras. La mayoría de los viajeros británicos durante el reinado de Isabel I tuvieron al menos un encuentro desagradable, e incluso fatal, con las autoridades españolas. Las constancias de los viajeros isabelinos son sorprendentemente detalladas, teniendo una influencia significativa en el desarrollo de la leyenda negra. Los lectores ingleses podían entender más fácilmente los desafíos enfrentados por Drake o Hawkins que aquellos de otros extranjeros, incluso si simpatizaban con su causa. Los relatos de viaje se publicaban al término de cada expedición, escritos por hombres de diversas capacidades pero todos con una clara inclinación antiespañola. Su testimonio como testigos directos de los eventos era invaluable. Estos relatos, que podían encontrarse en las obras de Richard Hakluyt, uno de los historiadores más destacados del siglo XVI, ofrecían al lector una visión detallada de las escenas descritas. Los Principie Voyages, de Richard Hakluyt, no eran un tratado, sino una extensa recopilación de documentos y fuentes informativas sobre los viajes de exploración. En su libro, se destacaban principalmente las grandes hazañas de los ingleses, de donde obtuvo la mayor parte de su material. Por lo tanto, los Principie Voyages mostraban una visión de España que, en gran medida, anticipaba la leyenda negra inglesa en su forma final. Se presentaban ciertas cualidades y rasgos de carácter como típicamente españoles, y, salvo en contadas excepciones, estas impresiones reflejaban la naturaleza hostil de los encuentros en los que se formaron. Una acusación que resaltaba era la de que, en general, los españoles eran más crueles y traicioneros que otros pueblos, una afirmación que aún perdura. En el año 1588, la situación en los Países Bajos y en las Indias había llevado a Felipe II al límite de su paciencia. La ayuda de Isabel a los flamencos y la guerra no declarada en América habían irritado al monarca, quien veía intolerable la situación en sus colonias. Las incursiones en las flotas españolas, que contaban con el consentimiento tácito de la reina de Inglaterra, representaban un constante peligro para los tesoros de España. Felipe II, motivado por su odio a los herejes y su convicción de que sería más fácil derrotar a los flamencos sin la ayuda inglesa, decidió arriesgarse al posible fracaso más grande de su vida, con la intención de resolver esta complicada situación. La derrota de la Gran Armada se ha considerado, con razón, como una de las horas más gloriosas de Inglaterra. Es un triunfo nacional del que su pueblo ha obtenido aliento y energía en las épocas más difíciles de su historia posterior. Para muchos, ha simbolizado la superioridad moral y militar de la nación inglesa, mientras que para otros representa la victoria del protestantismo y el liberalismo sobre las fuerzas de las tinieblas romanas. Incluso historiadores cautelosos han visto en este acontecimiento el derrumbe del poderío español y los principios de la hegemonía inglesa en los mares. A pesar de las diversas opiniones que se han debatido extensamente, lo cierto es que la Armada constituyó, sin lugar a dudas, el apogeo del antihispanismo inglés. La leyenda negra en Inglaterra habría podido abortar y olvidar las infladas acusaciones de los libelistas contra España si los españoles no hubieran montado un ataque en gran escala contra Inglaterra, demostrando así ser culpables de todas las acusaciones en su contra. La confirmación de las antiguas ideas de la ambición criminal de España de dominar el mundo se vio reflejada en la invasión de Felipe, quien parecía dispuesto a devorar a toda la cristiandad. Además, la Armada española le dio al gobierno y a la facción protestante una nueva oportunidad sin parangón para poner a la opinión pública en contra del enemigo. Desde que la gran flota española desapareció en el horizonte, la verdadera maldad de España, no redimida por la gracia divina, se hizo evidente para todos, incluso para los jesuitas más fervientes. Ya no fue necesario avivar nuevas hostilidades, sino simplemente mantener vivas las antiguas. Durante 2 largos siglos, la Armada fue el episodio más importante de una guerra que se intensificaba y quedaba latente en distintos momentos. Ingleses y españoles no volverían a luchar por la misma causa hasta los tiempos de Napoleón, y aún en ese breve periodo lo hicieron. Las implicaciones ideológicas de la guerra con España determinaron que una gran cantidad de información interna pudiera surgir de personas que no valoran la coherencia y cambian de bando según lo que les dicte la conciencia o la necesidad.
Los motivos de estos individuos eran diversos, pero al llegar a Inglaterra sus sentimientos solían ser similares. Esto era de esperar, ya que aquellos que renuncian a una nación o causa inevitablemente sienten la necesidad de justificar su decisión. En contra de España se unieron hombres que atacaron no solo al país, sino también a sus gobernantes y religión, viéndolos como un monstruoso engaño capaz de cometer cualquier atrocidad. El más famoso de estos rebeldes fue Antonio Pérez. En conjunto, nos ofrecen el cuadro de una sociedad decadente, en la que todos los valores humanos normales han sido pervertidos por la influencia de una corte corrupta y viciosa. Este es el elemento último de la leyenda negra, original. Enrique III de Francia. Enrique III fue coronado rey de Francia el 13 de febrero de 1575 en la Catedral de Reims. En 1576, Enrique firmó el Edicto de Beaulieu, otorgando muchas concesiones a los hugonotes. Su acción dio lugar a que el activista católico, Enrique de Guisa, forme la Santa Liga Católica conocida simplemente como la Liga. Después de muchas negociaciones, Enrique se vio obligado a dejar sin efecto la mayor parte de las concesiones que se habían hecho a los protestantes. En el edicto, Enrique III buscó mantener una relación diplomática con España, ya que necesitaba el apoyo de Felipe II en su lucha contra los hugonotes franceses, cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista, lucha que culminó en la masacre de San Bartolomé en 1572, en la que miles de hugonotes fueron asesinados. Sin embargo, Felipe II también tenía sus propios intereses en Francia y se aprovechó de la situación para fortalecer su influencia en el país. A pesar de los esfuerzos de Enrique III por mantener buenas relaciones con España, la leyenda negra española seguía presente en la opinión pública francesa y causaba tensiones entre ambos países. Felipe II era visto como un tirano imperialista que buscaba expandir su poder a toda costa, lo que generaba desconfianza y rechazo en Francia. Enrique III trató de navegar entre estas tensiones, intentando mantener un equilibrio entre sus relaciones con España y su propio país. Sin embargo, su posición se volvió cada vez más complicada a medida que la leyenda negra española se intensificaba y las presiones internas en Francia se hacían más fuertes. La política de España, de alianza con los ligueros contra Enrique III, la dejó expuesta a toda clase de acusaciones, desde antes de la abierta intervención del príncipe de Parma en los asuntos franceses en 1591. Un claro ejemplo de la censura general fue un escrito titulado The Copy of the Anti-Spaniard Made at Paris by a Frenchmen, a Catholic, wherein is directly proved how the Spanish king is the only cause of all the travels in France, la copia del antiespañol, hecha en París por un francés, católico, por la cual queda directamente probado como el rey de España es el único causante de todos los disturbios en Francia. Aunque el autor reconoce los buenos servicios de los hugonotes y la perfidia de los jesuitas, mantiene una posición monarquista constante. En su lucha contra la Liga Santa y sus partidarios españoles, Enrique III descubrió que sus intereses y los de los protestantes eran similares. Solo la sucesión de Enrique de Navarra podía satisfacer sus principios monárquicos y brindar seguridad a los hugonotes. Esto, a su vez, dependía de la derrota de España y sus aliados de la Liga. Por lo tanto, el antiespañol retrataba a los ligueros como personas ingenuas que habían sido engañadas por las ambiciones personales de Felipe. Además, advertía a los franceses sobre las posibles consecuencias de intervenciones más extensas, citando como ejemplo el saqueo de Amberes ocurrido hace 15 años. La copia del antiespañol fue quizás la acusación más impactante del periodo posterior a la Armada, pero pronto surgieron otros panfletos menos generales que denunciaban atrocidades o derrotas españolas, evitando cuidadosamente mencionar los éxitos de España. En 1584, su hermano y futuro heredero, Francisco de Anjou, murió. Al no tener hijos, fue nombrado sucesor su primo Enrique de Navarra, hugonote. Esta arriesgada elección abrió un conflicto sucesorio que se conoce con el nombre de la Guerra de los Tres Enriques, el propio rey, el de Navarra y el duque de Guisa. El 12 de mayo de 1588, fecha que pasó a la historia como el Día de las Barricadas, el alzamiento armado de los partidarios de la Liga Católica lo obligó a abandonar París, refugiarse en Chartres y convocar los Estados Generales en Blois, donde tuvo que confirmar que se comprometía a erradicar al protestantismo de Francia. Ordenó entonces asesinar al duque de Guisa,
jefe de la principal facción católica adversaria de la monarquía y líder de la Liga, en Blois en diciembre de 1588. Don Sebastián, rey de Portugal. Sebastián I de Portugal, apodado, el Deseado, Lisboa, 20 de enero de 1554 Alcazarquivir, 4 de agosto de 1578, fue rey de Portugal desde 1557 hasta su muerte, o desaparición, en la batalla de Alcazarquivir en 1578 en el norte de Marruecos. Sin embargo, en la misma noche de la batalla, un grupo de soldados portugueses supervivientes llegó a Arcila buscando refugio, y para conseguir que la guardia les franquease la entrada en la ciudad fingieron que Sebastián venía con ellos, lo que provocó que entre el pueblo se propagase el rumor de que el rey seguía vivo. Sebastián entró en la leyenda como un gran patriota, el rey durmiente, que retornaría para ayudar a Portugal en sus horas más difíciles, dando lugar al movimiento místico secular llamado sebastianismo, con ciertos parecidos con la leyenda inglesa del rey Arturo. La sucesión pasó entonces al anciano y enfermo tío de Sebastián, el cardenal Enrique, y de este a Felipe II de España. Aunque los derechos de Felipe al trono portugués eran legítimos, su coronación en 1580 marcó el fin de la independencia de Portugal. A pesar de las declaraciones de Sir L.L., que informaban a los ingleses sobre una matanza indiscriminada de la nobleza y el clero, la transición al dominio español fue en su mayoría pacífica. Sin embargo, la venta de los restos de la nobleza a Felipe, mucho antes de su coronación, resultó en una duradera inconformidad entre el pueblo portugués. El sebastianismo fue bien recibido en Inglaterra y se integró perfectamente con las dudas expresadas sobre la soberanía española por Pérez y el antiespañol. Incluso llegó a ser incluido en compilaciones posteriores de fechorías españolas y se convirtió en un componente original, aunque no muy destacado, del antihispanismo inglés. Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Jacobo Carlos Estuardo I nació en Edimburgo el 19 de junio de 1566. Fue rey de Escocia como Jacobo VI desde el 24 de julio de 1567 y rey de Inglaterra e Irlanda como Jacobo I desde el 24 de marzo de 1603 hasta su muerte en 1625. En ese momento, Escocia e Inglaterra eran estados soberanos separados, cada uno con su propio parlamento, poder judicial y conjunto de leyes. Sin embargo, bajo el reinado de Jacobo I, los dos reinos estuvieron unidos bajo un mismo soberano en una unión personal. Jacobo falleció en Theobaldshouse el 27 de marzo de 1625. Con la coronación de Jacobo I, la historia del antihispanismo inglés entró en una fase nueva y menos virulenta. A diferencia de Isabel, quien no había sido particularmente belicosa y prefería la política a los conflictos declarados, Jacobo se caracterizaba por ser un pacifista hasta las entretelas de su tímido corazón de estudioso. Aunque Isabel era capaz de ir a la guerra cuando la ocasión lo exigía, el nuevo rey mostraba una predisposición a evitar los conflictos armados. Cuando Jacobo subió al trono de Inglaterra, se vio precipitado al vórtice de una guerra que, en su forma declarada, llevaba ya más de 15 años. La lucha con España no había sido decisiva, y si bien España estaba cerca del agotamiento, Inglaterra parecía incapaz de asestarle el golpe final. En esas circunstancias, la disposición de Jacobo a negociar fue loable. Gracias a su abrumador deseo de paz, Inglaterra se salvó de los horrores de intervenir en la Guerra de los 30 años y posiblemente de participar en un holocausto europeo general. Pero cuando, en 1604, por fin se declaró la paz, su anuncio fue recibido con un silencio ominoso en las calles de Londres. La repentina declaración de paz detuvo de inmediato a los escritores antiespañoles. Con las relaciones oficialmente restablecidas con España, Jacobo no podía permitir ni promover más ataques o críticas hacia el país, que se habían vuelto muy comunes durante el reinado de Isabel. Durante el reinado de Jacobo, el descontento creció, especialmente durante el breve parlamento de 1621. Los ingleses patriotas consideraron que la peor calamidad posible había ocurrido. El rey estaba bajo la influencia del embajador de España, lo que se conoció como la Alianza Española. En el Parlamento de 1621, los miembros expresaron claramente su descontento, y la prensa popular volvió a estar activa después de muchos años de silencio. Thomas Scott, un clérigo de Norwich,
Destacó en este debate al redactar una acusación contra la política de Jacobo en su obra Vox Populi, Ornus from Spain, y Huir a los Países Bajos. Con la muerte de Jacobo I, las esperanzas de paz se vieron frustradas por la actitud de su hijo y los prejuicios del pueblo. El reinado de Carlos I comenzó con malos augurios, y España seguía siendo vista como enemiga nacional. Para 1627, Inglaterra se encontraba en conflicto con Francia por la captura de barcos franceses que se dirigían a los Países Bajos españoles. Con un gobierno criticado por sus súbditos y dos grandes enemigos, la unidad de propósito al estilo isabelino era imposible. A medida que el reinado de Carlos I llegaba a un trágico final, los ingleses se centraron en sus problemas internos, alejándose de la hostilidad hacia España. En 1642, cuando el conflicto entre el rey y el parlamento se intensificaba hacia una guerra civil, surgieron una vez más escritos antiespañoles con furia. En medio de la agitación interna en Inglaterra, la hostilidad hacia España persistió, pero se vio opacada por los problemas domésticos del país. En todo esto es evidente que el odio a España ya estaba tan profundamente arraigado en la mentalidad inglesa, que era imposible cambiarlo. Esta animosidad se remontaba a siglos atrás, con conflictos e incomprensiones mutuas que habían generado una percepción negativa de España en la sociedad inglesa. Esta aversión se veía reflejada en diferentes ámbitos, desde la política hasta la cultura, y se manifestaba en actitudes de desconfianza y hostilidad hacia todo lo español. A pesar de los intentos por mejorar las relaciones entre ambos países, el odio arraigado en la mentalidad inglesa seguía presente, condicionando las interacciones entre ellos. Durante los reinados de Jacobo I y su hijo, surgió un sentimiento antiespañol en intervalos claramente definidos. A primera vista, parece ser solo el resultado de crisis concretas, un simple fuego fatuo sin la espléndida unidad y propósito de su antecesor. El verdadero interés del periodo no se encuentra en lo nuevo que salió a luz, sino en lo que se rememoró. Los escritores isabelinos habían logrado inculcar en la sociedad inglesa un profundo rechazo hacia España y los españoles. A través de su trabajo literario, habían logrado sembrar la semilla del descontento y la desconfianza hacia el país vecino, haciendo que incluso la paz de 1604 y el enlace español fueran vistos con recelo y rechazo. Se menciona que en 1580, los puritanos y las personas interesadas en el comercio de ultramar ya habían comenzado a aborrecer a España, pero en ese momento no se puede decir que la mayoría de los ciudadanos ingleses compartiera ese sentimiento. Sin embargo, con el paso de los años, los escritores isabelinos lograron difundir narrativas sobre las acciones de los españoles en el pasado, destacando los intentos de conquista y dominación, lo que contribuyó a que la opinión pública se volviera más hostil hacia España. Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, Huntingdon, Inglaterra, 25 de abril de 1599 Londres, 3 de septiembre de 1658, fue un dictador, líder político y militar inglés. Durante su mandato, convirtió a Inglaterra en una república conocida como la Mancomunidad de Inglaterra, Commonwealth of England. Cromwell fue un regicida que se planteó la posibilidad de aceptar la corona para sí mismo, pero finalmente decidió no hacerlo. A pesar de esto, logró acumular más poder que el propio Carlos I de Inglaterra. Fue un parlamentario que llegó a ordenar a sus soldados disolver parlamentos, lo que le otorgó un control casi absoluto sobre el país. Fanático religioso seguidor del cristianismo protestante, Cromwell llevó a cabo campañas militares brutalmente violentas en Irlanda y Escocia, ambos países mayoritariamente católicos. Consideraba que estaba combatiendo contra herejes y sus métodos eran extremadamente crueles, incluso para los estándares de la época. La leyenda negra empezó a dar frutos en los espíritus ingleses durante los reinados de Carlos y su padre. Esta idea se consolidó en la generación de Cromwell, que creció escuchando relatos de la Armada española y de persecuciones en los Países Bajos. Para ellos, España representaba crueldad, inmoralidad y opresión religiosa, males que alarmaron a los puritanos en tiempos de Isabel. A pesar de ser considerado tolerante, la aversión de Cromwell hacia los católicos era fuerte, al igual que su visión hacia España y su Iglesia, similar a la de un cruzado español hacia el Gran Turco. Con la llegada al poder de este hombre autoritario y confiado, surgió inevitablemente un renacimiento del antihispanismo isabelino.
Poco se habla de su participación en eventos relacionados con la colonización española en América. Sin embargo, se ha descubierto que Oliver Cromwell y sus fuerzas también jugaron un papel importante en el saqueo de América. Durante la Guerra Anglo-Española de 1654 a 1660, Cromwell autorizó una serie de ataques contra las colonias españolas en el Caribe, saqueando ciudades como La Habana en Cuba y Santo Domingo en la isla La Española. Oliver Cromwell participó activamente en la captura de la Flota de la Plata que se dirigía a España desde América. Esta acción significó una pérdida significativa de ingresos para la corona española y un golpe a su hegemonía en el comercio mundial. Cabe destacar que el saqueo de las colonias españolas no fue exclusivo de los ingleses, ya que otras potencias también se sumaron a estas prácticas depredadoras. Carlos II de Inglaterra. Carlos II, nacido en el Palacio de St. James en Londres el 29 de mayo de 1630, fue el monarca de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 29 de mayo de 1660 hasta su fallecimiento el 6 de febrero de 1685 en el Palacio de Whitehall en Londres. Su padre, Carlos I, fue ejecutado en 1649 luego de la Guerra Civil Inglesa, lo que llevó a la abolición de la monarquía y al establecimiento de una república bajo el gobierno de Oliver Cromwell, conocido como el Lord Protector. Tras la muerte de Cromwell en 1658, se restauró la monarquía bajo el reinado de Carlos II en 1660. El reinado del nuevo monarca, Carlos II, se caracterizó por su astucia y simpatía hacia el catolicismo, lo que hacía imposible continuar con la política de Cromwell. Por el momento, la era isabelina volvía a estar en la sombra. Decretó una tregua con España en 1660, poniendo fin a la guerra anglo-española. Firmó los Tratados de Madrid de 1667 y 1670. En el cual se reconocía por parte española las posesiones inglesas de Jamaica y las Islas Caimán. Este acuerdo también estipulaba el comercio entre ambas naciones, y se establecieron restricciones sobre la piratería en el Caribe. Además, se acordó la libertad de navegación y comercio para los súbditos de ambas naciones en aguas y territorios, controlados por cada una de ellas. Estos tratados fueron un paso importante para la estabilización de las relaciones entre Inglaterra y España, y contribuyeron a la consolidación del Imperio Británico en el Caribe. La firma de estos tratados reflejó la creciente importancia de las potencias coloniales en el Nuevo Mundo, y sentaron las bases para futuras negociaciones y acuerdos entre Inglaterra y España. La leyenda negra en Italia. Durante siglos, España había tenido dominio sobre varias provincias en Italia, incluyendo Sicilia, Nápoles y Milán, entre otras. Sin embargo, a medida que crecía el sentimiento nacionalista en Europa, muchas de estas regiones comenzaron a desear independizarse del dominio español y buscar su propia autonomía. Esta lucha por la independencia de Italia de España se vio envuelta en una atmósfera de propaganda negativa hacia el país ibérico, creando lo que se conoce como la leyenda negra en Italia. Esta leyenda se refiere a la percepción negativa de España como un opresor y un dominador cruel, que explotaba a las provincias italianas y reprimía sus aspiraciones de libertad. La leyenda negra se basaba en hechos reales, como el saqueo de Roma en 1527 por parte de las tropas españolas. Sin embargo, estas atrocidades se amplificaban y generalizaban, creando una imagen distorsionada y completamente negativa de España. La leyenda negra tuvo un impacto significativo en la lucha por la independencia de las provincias italianas. La leyenda negra fue una herramienta propagandística que sirvió para unificar a la población. La imagen común del enemigo español cohesionó a los italianos bajo un mismo ideal. Justificar la rebelión. La crueldad atribuida a España se utilizó como argumento moral para legitimar la lucha armada. Obtener apoyo internacional. La leyenda negra se difundió por toda Europa, creando una imagen negativa de España que dificultaba su posición en el escenario internacional y limitaba su capacidad para sofocar las rebeliones. El sentimiento antiespañol se intensificó con el paso de los años, y se vio reflejado en numerosos conflictos y revueltas que surgieron en Italia en un intento por liberarse del yugo español. Finalmente, muchas de estas provincias lograron su independencia y se unieron en la unificación de Italia en el siglo XIX, dejando atrás el largo periodo de dominio español. La leyenda negra en Italia persiste hasta hoy en día,
alimentada por los relatos históricos y la memoria colectiva de aquellos tiempos de opresión y lucha por la libertad. Sin embargo, a pesar de los conflictos del pasado, España e Italia mantienen hoy en día una relación de amistad y cooperación, dejando atrás las sombras de la leyenda negra. El antiespañolismo, un concepto que surgió en el siglo XVII, reflejaba la relación entre cultura, sociedad y política en el ámbito del sistema imperial español. Se desarrolló plenamente durante el romanticismo del siglo XIX, especialmente en países como Italia, donde la construcción de mitos fundacionales positivos y negativos era fundamental para la formación de los nuevos estados unitarios e independientes. El antiespañolismo italiano es una reacción al españolismo, que se refiere a un cierto modo de interpretar y representar la relación entre España e Italia en los siglos XVI y XVII. En el españolismo se critica principalmente el mal gobierno por parte de España, cuestionando la forma en que dirigía las funciones del Estado moderno como el ejercicio del poder burocrático, la aplicación de la ley en el territorio, la política económica y financiera, y la política social que incluía la estrategia de alianzas entre el Estado y las clases. Así, el antiespañolismo italiano se opone a este modo de gobierno español, buscando destacar las diferencias y mostrar una postura crítica frente a la influencia española en Italia, durante esa época. Esta reacción es una respuesta a la forma en que España ejercía su poder y control sobre los territorios italianos, generando tensiones y conflictos en la relación entre ambos países. Decir españolismo implica referirse, en primer lugar, a un sentimiento de orgullo y exaltación de la cultura española. Sin embargo, en segundo lugar, también implica hacer alusión a España como un país asociado con la Contrarreforma. Muchas connotaciones negativas del antiespañolismo convergen en la idea de la leyenda negra, sobre la Inquisición, el genocidio de los indios y la relación entre los papas y los reyes católicos. Además, el españolismo se asocia con la idea de la opresión de todas las libertades políticas, religiosas y culturales por parte de España. A pesar de este poder represivo, surgieron formas de disensión ferozmente reprimidas y revueltas consideradas expresiones de amor a la patria, que anticiparon el Risorgimento. Finalmente, el españolismo se relaciona con la idea de una civilización del formalismo y de la exterioridad, basada en el conformismo, la hipocresía, la simulación y la disimulación, en lugar de en una fe interior auténtica. Durante los años 40 del siglo XVII, la Italia española se rebeló parcialmente contra la herencia ideal y política del antiespañolismo del primer 600. España seguía presente en el pensamiento político de figuras como Campanella, cuyos discursos universales sobre el gobierno eclesiástico para formar una grey y un pastor, escritos entre 1593 y 1595, resaltaban la centralidad, superioridad y ejemplaridad de la monarquía papal. En Monarchia di Spagna, 1600, Campanella critica la pésima administración de la justicia, la arbitrariedad en los juicios, el parasitismo de los varones que viven ociosamente, roban y se entregan al lujo depravado, las desigualdades sociales y la avidez desenfrenada causada por el oro del nuevo mundo que había arruinado al viejo.